Democrática de América Latina. Se instaura como una nueva forma de representación e identificación política gracias a la paulatina deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales. La crisis de representación, la debilidad del régimen democrático y el desmonte del nuevo Estado protector posibilitó el resurgimiento de líderes populistas que, apoyados en su carisma personal, se presentaron como los salvadores de la nación y hombres providenciales destruidos del orden perdido. Aunque existen muchas opiniones variadas al respecto, varios analistas políticos han llamado este fenómeno al neopopulismo. Aunque el estilo continúa siendo el mismo, lo que diferencia de un líder neopopulista de un líder populista es su política económica. A pesar del contexto hostil, al menos en apariencia, para los populistas tradicionales empieza a surgir una nueva oleada populista llamada de tercera generación o neopopulista, que logra adaptarse con un discurso, estilo y estrategias al contexto de la globalización. Su origen. Históricamente, el fenómeno del populismo se ha dado en distintos escenarios políticos, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, puesto que el populismo nace del carisma de un líder. El fenómeno no está necesariamente atado a un periodo histórico en particular. En efecto, se pueden identificar líderes populistas en periodos históricos remotos, tales como el caso de Espartaco, quien lideró la rebelión contra la antigua Roma. Más recientemente, el fenómeno se ha podido apreciar en las elecciones de 1992 en los Estados Unidos, cuando Ross asumió una plataforma política de corte populista. En adición, las famosas palabras de Abraham Lincoln: gobierno por la gente, de la gente y para la gente, capturan perfectamente la esencia del espíritu populista. Es que es así que el populismo clásico o predemocrático, esa prioridad buscaba la traducción de la lealtad en apoyos populares tangibles, sobre todo por medio de la movilización callejera y plebiscitaria. En Latinoamérica, por ejemplo, el populismo se instaura a partir de la tercera década del siglo pasado, con características singulares diferentes a las presentadas por las dos formas de populismo más recientes e importantes que se han desarrollado hasta el momento, o sea, la rusa y la norteamericana. Es así como los populismos en la región tuvieron desde los años 30 como centros primordiales a las ciudades donde los procesos de industrialización, modernización y los problemas propios de la urbanización conjugaron elementos que posibilitaron su consecuenciación. Debemos tener presente que el populismo no surge desprevenidamente o de la nada. Es el resultado de una realidad histórica particular, producto del cansancio y de las propias contradicciones del Estado oligarca, que bien, esto se adaptó perfectamente al sistema económico mundial. Pero tan pronto se presentó el quiebre del modelo exportador clásico a causa de la crisis de 1929, ese mismo Estado oligárquico latinoamericano colapsó como consecuencia inevitable de la aparición y liberación de las nuevas fuerzas políticas que facilitaron las coaliciones populistas. Es preciso analizar si es el neopopulismo una reinvención en el siglo XXI. Los neopopulistas modernizaron, para bien o para mal, las campañas, con un uso sumamente eficaz de los medios de comunicación, la propaganda política, la publicidad, las encuestas, el marketing, entre otros. Muchas de estas técnicas fueron importadas por consultores de Europa y los Estados Unidos. Tal vez este aspecto del neopopulismo desgastó la conducta racional de los votantes, puesto que se dejaron llevar por la pasión y no por la razón. En el Perú y algunos otros países, los neopopulistas eliminaron las guerrillas que habían amenazado la misma sobrevivencia de los estados. En muchos casos, ellos promovieron la buena conducta fiscal e hicieron reformas estructurales en la economía, llegando a atraer bastante capital extranjero para inversiones básicas. Parece que en los años 90 el nivel de vida de los pobres se estabilizó, en gran parte gracias a los programas especiales destinados a los menos favorecidos. Los neopopulistas aceptaron el reto de la nueva competitividad de la globalización
e hicieron la transición al mundo post-Guerra Fría. Trataron de acompañar los eventos globales y no ser manipulados por ellos. Podemos citar como ejemplo las privatizaciones en la Argentina y la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente patrocinada por Brasil en 1992. Finalmente trataron de saldar las cuentas con los militares por sus actos de violencia contra la sociedad y el abuso de los derechos humanos. En cuanto al legado negativo del neopopulismo, tenemos que reconocer la inestabilidad que los líderes engendraron. A algunos los sacaron del poder por impeachment, un récord en la historia. Aunque el debate sobre populismo es vasto, hay aspectos que no han sido estudiados ampliamente o que han sido generalizados en exceso. Por un lado, el concepto de populismo ha sido utilizado despectivamente y caracterizado como un peligro constante para la democracia, cuestión que ha impedido que su estudio se amplíe y se concentre en sus particularidades. Si todos los populismos son iguales, entonces poco importan sus especificidades, pues estas siempre llevan al mismo lugar, es decir, a los retrocesos democráticos. El estilo de liderazgo populista se caracteriza por la relación directa, personalista y paternalista entre líder y seguidor, en la que el líder no reconoce mediaciones organizativas o institucionales, habla en nombre del pueblo y potencia discursivamente la oposición de este con los otros, donde los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas o al intercambio clientelar conseguirán mejorar su situación personal o la de su entorno. El vínculo entre líder y seguidor puede basarse tanto en una fuerte identificación emotiva o puede ser resultado de las evaluaciones que estos realizan y le hacen elegirle como mejor opción de representación política y de sus intereses específicos. La manera en que los seguidores perciban al líder y a la relación que mantienen con él, en tanto que supone la maximización de sus beneficios individuales y o colectivos, ya sean objetivos o subjetivos, resulta clave para comprender las razones que les motivan a apoyarles. Pero, ¿la izquierda latinoamericana es la abanderada del neopopulismo? ¿Es la izquierda latinoamericana la que encasilla o impulsa al neopopulismo? Bueno, en el neopopulismo los líderes juegan un papel predominante, convirtiéndose en el elemento esencial para consolidar cualquier proyecto de esta característica. Considerando el esquema clásico entre izquierda y derecha, debemos recordar que la izquierda cubre desde la socialdemocracia al comunismo, en tanto la derecha desde la democracia cristiana al conservadurismo autoritario. Esta clasificación realmente plantea una separación entre izquierda y derecha de los diferentes gobernantes en los países. Durante el siglo XX predominaron en América Latina dos tipos de regímenes alternados eventualmente según los países: dictaduras militares conservadoras marcadamente anticomunistas y los gobiernos populistas articulados en torno a partidos de masas. El neopopulismo se separa del populismo latinoamericano anterior respecto que no pretende una conciliación de sectores sociales con vistas a la modernización, sino que ha heredado del marxismo tradicional un lenguaje de confrontación social. Sin embargo, el mismo no es de clases en el sentido marxista, sino que se proyecta en una línea divisoria entre los sectores modernos y los no modernos. En ese sentido, el neopopulismo se convierte en una estrategia de modernización social. Sin embargo, llevado adelante con torpeza, en muchos casos este proyecto se convierte en un proyecto de poder que solo pretende explotar los desfases internos de las sociedades latinoamericanas. Cabe mencionar que la tarea de completar la modernización social de América Latina solo puede realizarse engranando los sectores sociales ya modernizados con los que aún no lo están. Según Robert y Basurto, el populismo también se caracterizó por una campaña electoral colorida y políticos atrayentes, quienes tenían la capacidad de cautivar masas llenas de nuevos votantes, líderes que incluso después de su muerte mantienen la lealtad de esos seguidores. Estos líderes inspiraron
al nacionalismo, orgullo cultural en los seguidores, prometiéndoles una mejor calidad de vida. La mayoría de los nuevos votantes pertenecían a las clases trabajadoras, lo que hacía caracterizar al líder con una imagen pro trabajo, aunque también eran seguidos por votantes de clase media, quienes aplaudían los programas socioeconómicos promovidos por estos líderes. Incluso algunos de los ciudadanos de las clases poderosas y adineradas también eran partidarios de los programas y liderazgos populistas, pues los veían como buenos para sus intereses y el destino de la nación. Ahora bien, el político latinoamericano mira hacia su propio estado en busca de protección, pero dadas las reformas que se están realizando en estos mismos años, con frecuencia neoliberales, el Estado ya no está para proveer bienestar a los individuos, sino que cada vez con más frecuencia su objetivo central está en favorecer e impulsar las fuerzas del libre mercado. Y es que uno de los cambios más drásticos que vive en este momento la sociedad latinoamericana es el cambio de la naturaleza del Estado y los roles que debe jugar en diferentes ámbitos. Según el historiador Luis Guillermo Patiño, el neopopulismo en el siglo XXI está determinado por una movilización, organización política y fundamentación teórica bastante flexible, que le permite adaptarse sin dificultad a las diversas oportunidades que se presentan en múltiples escenarios. De esta forma, el líder moviliza la acción política de las masas y establece una conexión directa, casi mística, con su pueblo. Su discurso le permite conseguir el favor de los electores, conquistar votos y ganar elecciones, pues su carisma y dotes personales lo hacen ver un superhombre, con poderes especiales, el Salvador amado por el pueblo, y con capacidades excepcionales para restituir el orden o resolver las problemáticas que afronta su sociedad. Estas figuras inspiran confianza y autoridad entre las masas populares para emprender las transformaciones que los países necesitan. Según Patiño, en su revista, el neopopulismo se articula gracias al apoyo de los sectores informales de las grandes ciudades y en ocasiones al campesinado y a los pobres rurales. Los líderes neopopulistas se presentan a la vez como personificación del orden, de la capacidad de gobernar y tomar decisiones, y como protectores paternales del pueblo, velando por sus representados, a quienes protegen del rigor de los economistas y los técnicos, que en muchos casos ellos mismos han llevado al poder, de incertidumbre e inseguridad personal. Es así que el líder representa la voluntad del pueblo. Su poder sobrepasa muchos de los mecanismos y procedimientos de la democracia liberal. Su contacto directo con las masas a través de diversos mecanismos les posibilita obtener un apoyo mayoritario de la población que acepta entregar o delegar el poder a estos líderes de corte autoritario, quienes dicen encarnar y personificar las aspiraciones populares. En América Latina, el neopopulismo tiene otra forma diferente de las tres anteriores. No es ni categoría social, ni ideología, ni Estado, sino la fusión de los tres elementos en un conjunto a la vez social, político y estatal. Los años posteriores al 2000 trajeron consigo nuevas influencias en los estudios sobre el populismo. Primero apareció la llamada Marea Rosa, líderes que desafiaron la corriente neopopulista, formada por Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Lula da Silva y otros. Por eso, neopopulismo en América Latina es antes de todo
una política nacional popular, expresión que une la referencia al pueblo como esencia, a la nación como colectividad amenazada por la dominación externa y sus consecuencias internas, y al Estado como agente de cambio, pero también de expresión y defensa de la unidad nacional. Y relaciones con los Estados Unidos. Aún así, se creía que Chávez tenía más probabilidades de repetir los éxitos de sus predecesores clásicos y dejar un legado permanente. Una nueva edición del populismo en América Latina actualizó los capítulos y analizó el ascenso de la marea rosa y sus desafíos al neopopulismo. Los capítulos revisados identificaron a varios de estos líderes como populistas, por ejemplo, Chávez, Correa y Lula, por desarrollar campañas y relaciones con las masas que recordaban a sus predecesores clásicos. Desde el inicio de la década 2010 se pueden encontrar tensiones generales entre estrategia política y discurso, populismo y democracia, inclusión popular frente a autoritarismo, liberalismo frente a economía estatista y representación mediada y no mediada. Desde el punto de vista historiador, a partir del año 2000, el populismo en la región fue cada vez más estudiado por científicos sociales que escribían artículos o capítulos, enfatizaron la teoría sobre la interpretación textual y los casos paradigmáticos sobre las síntesis amplias. Sus libros ocasionales se basaban a menudo en estudios de un solo país, completados con material de definición y comparaciones regionales. Estados Unidos prácticamente desapareció como actor, salvo como elemento de apoyo del consenso de Washington. Otras preocupaciones parecieron dejar de lado a los seres humanos como sujetos históricos. La biografía acabó siendo sustituida por sectores, instituciones, partidos, movimientos y coyunturas críticas. Incluso entre muchos historiadores se llega a la conclusión que se produjeron derivas y rellenos a medida que se producían cambios globales. ¿Qué países adoptan al neopopulismo como sistema de gobierno? Venezuela, Hugo Chávez. Cuando Chávez fue reelegido en 2006, con más de 7 millones de votos y una ventaja de 3 millones sobre su rival, Manuel Rosales, inició un proceso de radicalización socialista de la revolución bolivariana, que coincidió temporalmente con la llegada al poder de sus más importantes aliados en la región. Estamos hablando de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Cristina Fernández en Argentina. Mientras la popularidad de Chávez crecía, él fue dando pasos cada vez más concretos para el reemplazamiento de lo que era la democracia representativa, por lo que él llamaba una democracia participativa, que en realidad se trataba de un gobierno sin contrapesos ni límites. En esta línea, en 2007, convocó a un nuevo referéndum para profundizar reformas del socialismo del siglo XXI. Reelección indefinida, limitaciones a la propiedad privada, terminar con la autonomía del Banco Central y un control más directo de las Fuerzas Armadas, entre otras 69 propuestas. Es así que el nacionalpopulismo militar de Chávez tiene un carácter refundacional. En vez de imponer su proyecto político, nada más llegar al poder, siguió un guión para controlar paso a paso el conjunto de las instituciones del Estado y apartar a la oposición y con ello la anterior élite política del poder. Bolivia, Evo Morales. Hay que servir al pueblo, no vivir del pueblo. El rechazo de la democracia representativa y el afán de crear un nuevo Estado, el proyecto político de su gobierno siguió. Con sus idiosincrasias nacionales, el camino institucional de Hugo Chávez, el gobierno de Morales ha celebrado elecciones para una asamblea constituyente que presentará una nueva Carta Magna y en la cual su partido mayoritario, Movimiento al Socialismo, o conocido por sus siglas MAS, tiene un papel protagónico. Los adeptos de Morales empiezan a enfrentarse a los poderes legislativo y judicial dominados por lo que ellos llamaban las oligarquías. En primer lugar, y
presidente se distingue de otros populistas por su origen aymara. Segundo, Bolivia no cuenta con una prolongada tradición de gobiernos populistas. Y en tercer término, el populismo boliviano se distingue por el alto grado de movilización de la sociedad civil que ha sido clasificado como el motor de cambio. De este modo, en Bolivia ha surgido un etnopopulismo desde abajo que se enfrenta a la tradicional élite blanca del país concentrada en los 4 departamentos más ricos del país. El principal rasgo del populismo boliviano es el movimiento de protestas indígenas y, en mucho menor grado, el carisma del presidente. Desde inicios del siglo XXI, un paulatino proceso de transición de una democracia representativa a una democracia participativa. Evo Morales es el protagonista y a la vez el producto de los cambios políticos ocurridos en la etapa final del ciclo de la democracia pactada. Es así que Evo Morales gobierna mediante consultas populares, un mensaje populista polarizante y un abierto enfrentamiento al Parlamento y al Poder Judicial. En su Plan Nacional de Desarrollo de 2006 a 2010, el gobierno presenta un modelo basado en la cultura comunitaria y sus valores, o sea, la solidaridad, fraternidad, respeto por la naturaleza, en contraposición al mal formado Estado oligárquico, centralista, patrimonialista y corrupto, atrincherado con una democracia representativa. Es así también que Evo Morales legaliza la hoja de coca, sagrada de indígenas, y promueve su uso productivo, siguiendo los pasos del entonces presidente Jaime Paz. La coca y su comercialización con fines lícitos e ilícitos es el medio de supervivencia de la mayoría de los campesinados indígenas. Con su coca sí, cocaína no, Evo Morales cuenta con el apoyo de su base, pero se está enfrentando al gobierno de Estados Unidos y su política de erradicación de cultivos. Conclusiones. Exponemos que en Bolivia y Ecuador la frontera étnica que separa la élite blanca mestiza y los indígenas explica las transformaciones políticas y sociales ocurridas en los últimos años. También se propone que la relación de esfuerzos entre movimientos populares y líderes es favorable al primero, que determina su éxito o fracaso. El populismo popular es ante todo un movimiento que surge y se mantiene al margen de los respectivos líderes que pueden promoverlo. Y como última conclusión, tenemos que muestra de ello son los frecuentes actos de protestas y paros nacionales en ambos países, donde la ocupación del espacio público tiende a sustituir la democracia representativa. Muchas gracias por su atención.